La cantidad de accidentes durante el rodaje de esta película la hacen merecedora del renombre de película maldita. Uno de los actores que interpretó el papel del hombre de hojalata renunció por sufrir una intoxicación severa de polvo de aluminio de su maquillaje. La actriz Margaret Hamilton sufrió graves quemaduras mientras hacía la escena de desaparición al inicio de la película. Quemaduras que, por cierto, pusieron en peligro su vida. Otro de los fatídicos acontecimientos que se conocen es que durante el rodaje, uno de los enanos que actuaba en la película se suicidó apareciendo colgado ante las cámaras. Vera Farmiga, la actriz que interpreta el papel de Lorraine Warren y protagonista de la película, fue quien sin duda vivió los acontecimientos más extraños durante el rodaje, pues el día que aceptó el papel, abrió su computadora y en la pantalla encontró 3 marcas de garras. Esto se siguió repitiendo varias veces hasta la ocasión en la que al despertar en su cama tenía las mismas marcas en su muslo, a las cuales de hecho le tomó fotografías con su celular para luego demostrarlo. Este hecho pasó a ser tan alarmante que la verdadera Lorraine Warren le sugirió a Farmiga bañarse con agua bendita. El actor Jim Caviezel también sufrió acontecimientos tristes durante su personificación de Jesús en La Pasión de Cristo del 2004, ya que durante la escena de los azotes el coprotagonista se tomó muy en serio la tarea y lo azotó accidentalmente varias veces. El actor además tuvo 2 migrañas masivas por el maquillaje de los ojos, sufrió una infección pulmonar por el clima desértico y hasta se dislocó el hombro cuando cargaba la cruz justo después que ésta cayera sobre él, tal como se retrata en la escena de la película. Tras tantos contratiempos que padeció Caviezel, muchas personas afirmaron que estas eran señales que le conducían a no rodar esta película. Durante el rodaje de escenas de la película en blanco y negro de cine mudo, los actores adoptaban formas y gestos muy siniestros. Lo más escalofriante es que la película no contaba ni con ediciones ni con efectos especiales, y aún así, al ver a los actores por fotogramas, estos se metamorfoseaban en seres extraños. Se especuló que se debía al sitio donde fue rodada, ya que según leyendas, esa mansión estuvo desde hace muchos siglos habitada por fantasmas, aunque a la fecha no se ha encontrado una explicación aparente. Imposible no conocer la trágica muerte del actor protagónico Brandon Lee, quien murió en el set mientras rodaba la escena en la que su personaje Eric Raven llega a su departamento y descubre que un grupo de matones atacaban y abusaban de su novia. En ese instante uno de ellos le dispara en el abdomen y al recibir el impacto apenas a unos 5 metros de distancia, Lee cayó herido de gravedad, sufriendo posteriormente una hemorragia. Horas después y tras varios esfuerzos médicos, Brandon Lee, de tan solo 28 años, perdió la vida a causa de un arma cargada con munición real con la que le dispararon durante el rodaje. Además de esto, un huracán destruyó los decorados, un carpintero fue electrocutado después que una grúa chocase con cables eléctricos y un publicista tuvo un accidente automovilístico durante la mitad del rodaje. Estas fueron algunas de las tragedias de la película que años más tarde le harían cobrar la fama de estar maldita. Esta es una de las películas más verídicas en cuanto a maldiciones del cine se trata, empezando porque fue rodada en el edificio Dakota de Nueva York, el cual recoge la fama de estar maldito, ya que según la leyenda, este era el sitio de reunión de los adoradores de Satán, y en el cual, por cierto, murió John Lennon tras ser acribillado a balazos. Algunos de los extraños acontecimientos durante el rodaje fueron el caso del compositor de la película, quien tras sufrir una mala caída cayó en coma y murió antes del estreno. El productor del film sufrió de piedras en los riñones poco después de estrenarse, y aunque ambos casos fueron sorprendentes, el más famoso fue lo sucedido a Sharon Tate, esposa del director Polanski, quien estaba embarazada de 7 meses y fue brutalmente apuñalada junto a un grupo de amigos en una casa de Los Ángeles. Los autores de esta masacre fueron seguidores de una secta satánica liderada por Charles Manson, quienes tras cometer la masacre pintaron con sangre de sus víctimas las palabras Helter Skelter. Años después de haberse rodado este film, se descubrió que el director Polanski había recibido numerosas advertencias para que no rodase la película y a las que él ignoró por completo, por lo que muchos años después, él mismo la consideró maldita.
La maldición que arrastró a todos los involucrados de esta película la hace más tenebrosa de lo que pudo ser incluso ante las pantallas, y se indicó que la maldición inició a raíz del uso de esqueletos humanos reales durante el rodaje de la escena de la madre en la fosa llena de lodo con los cadáveres, los cuales fueron comprados en una empresa de suministros médicos, ya que eran no solo más baratos, sino más realistas que los efectos especiales. La pesadilla comenzó con la muerte de la actriz Dominique Dunne, quien fue estrangulada por su novio tras aparecer en la primera película, mientras que Heather O'Rourke, de 12 años, murió al rodar la tercera película de una misteriosa obstrucción intestinal no diagnosticada. Por su parte, Julian Beck, quien hacía el papel del reverendo Kane, murió extrañamente de cáncer estomacal una semana después de concluir la filmación, y años después el chamán Will Sampson falleció por una complicación al recibir un trasplante de corazón. Sin duda, estos hechos hicieron de Poltergeist una trilogía maldita. Esta película se podría definir como la sucesión de destinos trágicos de una agrupación de jóvenes estrellas, puesto que el protagonista James Dean murió en un horrible accidente automovilístico antes del estreno del film. Tiempo después, la coprotagonista Natalie Wood apareció ahogada tras haber estado en una velada con su marido. El coprotagonista Salminio fue apuñalado por un repartidor de pizza con antecedentes criminales, mientras que Nick Adams murió por una sobredosis de sedantes pocos años después. Sin duda, un elenco entero que sucumbió ante la maldición de esta película hollywoodense. Esta película, considerada estándar de oro en el cine de terror, tiene también un sinnúmero de acontecimientos extraños que le dan su lugar en esta lista. Uno de ellos fue el incendio que destruyó todo el decorado, excepto la habitación de Regan McNeil, que es donde se llevaron a cabo las escenas más terroríficas. El extra Paul Berenson, quien apareció en la escena del hospital donde Regan se somete a las pruebas, era realmente un asesino en serie que había descuartizado a 6 personas tirándolas en bolsas negras al río Hudson. Por su parte, los actores Jack McGowan y Vasiliki Maliaros murieron poco después de haber completado sus escenas, y lo más tenebroso aún es que los 2 personajes que interpretaban estos actores también murieron durante la película. Aparte, tanto el abuelo de Linda Blair como 8 personas más del equipo murieron en la primera escena de rodaje. Este es sin duda un film que tras su creación guarda un sinnúmero de eventos que podrían catalogarse fruto de una horrible maldición. Son muy pocos los que conocen o han oído hablar de esta creación, y es normal debido a que la misma jamás logró estrenarse en la gran pantalla. Basado en un libro, la historia trata sobre un esquimal con sobrepeso que tiene como gran sueño viajar a la ciudad de Nueva York. Hasta ahí todo bien, hasta que cualquier director trataba de llevarla al cine. En su primer intento, John Belushi, actor que fue seleccionado para ser de protagonista, fue encontrado sin vida en la habitación del hotel donde se hospedaba a solo días de haber iniciado las escenas iniciales. 4 años después, Sam Kinison aceptó el papel y días después chocó de frente contra un árbol y perdió la vida automáticamente. Casi una década después, John Candy se llevó el guión a casa, y mientras se encontraba leyéndolo y practicando algunos ensayos junto a su amigo Michael O'Donoghue, Candy murió inesperadamente de un ataque al corazón, mientras que O'Donoghue falleció de una hemorragia cerebral pocos días después. Aunque ya se había tomado en serio la maldición que rondaba esta película, el actor Chris Farley quiso encarnar al esquimal, y meses después de aceptar el papel, murió de una sobredosis. En su funeral, su amigo Phil Jarman, quien era coprotagonista, aceptó el papel protagónico en memoria de Farley. 5 meses después, fue acribillado a balazos por su esposa. Desde hace mucho tiempo, el guión de esta película está considerado maldito y actualmente se encuentra guardado en alguna bóveda secreta de Hollywood. El incidente ocurrió en el segmento del director John Landis, donde el actor principal Vic Morrow y 2 niños vietnamitas murieron cuando un helicóptero perdió el control y se precipitó al suelo, matándolos al acto al ser decapitados por las hélices. Ambos niños tenían menos de 10 años de edad, habían sido contratados sin los permisos necesarios para filmar y se les había pagado a escondidas, por lo que quizá la misma negligencia tuvo también su precio a pagar.
Aunque no lo creas, el icónico Hombre de Hierro es uno de los personajes considerados más malditos en la historia de Hollywood a la fecha. El primer actor Rich, que hizo de Superman en la serie de los años 50, fue hallado muerto al haber recibido un disparo, el cual al día de hoy no se sabe cómo o a causa de quién. El segundo actor que vistió de traje azul y capa roja, Christopher Reeve, sufrió un accidente montado a caballo que lo dejó cuadrapléjico en silla de ruedas hasta que falleció en el año 2004. Luego la actriz Margot Kidder, que interpretó el personaje de Lois Lane, desarrolló un trastorno de bipolaridad que la obligó a internarse en una clínica psiquiátrica hasta su muerte. Richard Pryor, actor de Superman 3, fue diagnosticado con esclerosis múltiple, mientras que Marlon Brando, quien interpretó al padre del superhéroe, desarrolló un trastorno de ansiedad social, el cual fue agravándose al punto que no quería relacionarse con nadie. Sea cierta o no la teoría alrededor de este personaje, sin duda es una trágica coincidencia que la ha convertido en una de las películas más malditas de Hollywood. No es sorpresa que esta película esté en este listado teniendo en cuenta los trágicos acontecimientos ocurridos durante su rodaje, como la ocasión en la que un avión en el que viajaba el protagonista fue alcanzado por un rayo, o el avión alquilado por el director y su equipo, el cual al despegar cayó en la calle y chocó contra un auto después que una bandada de pájaros se metieran en las turbinas del mismo, causando la muerte de todos los ocupantes que iban en el carro. Otro incidente surgió al rodar la escena en el zoológico, cuando dos leones escaparon de sus jaulas y mataron a un cuidador. Durante la escena de los Rottweiler, estos perros, quienes estaban totalmente adiestrados, atacaron sin razón al actor encargado de rodar las escenas, dejándole un sinnúmero de heridas en el rostro. Y aunque todos estos acontecimientos fueron terribles, ninguno es más mórbido que lo ocurrido al productor John Richardson, encargado de la famosa escena de la decapitación. Mientras Richardson viajaba en su coche con la encargada de efectos especiales, Liv Moore, sufrieron un aparatoso accidente con un camión y aunque Richardson no sufrió mayores heridas, Liv Moore murió decapitada de una manera bastante similar a la escena que ambos habían inventado para la película. Y como si no fuera lo suficientemente macabro, el suceso ocurrió exactamente a 66,6 kilómetros de una ciudad llamada Omen, nombre casi idéntico a como se llama la película en inglés. Aunque parezca inocente, esta película podría considerarse de las más malditas y a su vez más negligentes de todos los tiempos, por lo que tampoco se extraña que haya acabado siendo un fracaso total de taquilla, pues fue filmada en St. George, cerca del desierto de Escalante en Utah, Estados Unidos, justo en un sitio donde mucho antes se hacían pruebas con bombas nucleares, lo que significa que en ese entonces habían altos niveles de lluvia radioactiva en cada zona donde estaban los sets de grabación. Los casos más lamentables fueron el del director del film, Dick Powell, quien murió de un linfoma canceroso, la actriz Agnes Moorehead, que falleció de cáncer uterino, Susan Hayward, que sucumbió de una neumonía por un horrible cáncer cerebral, el protagonista Wayne, quien recibió un diagnóstico de cáncer terminal y tras extirparle su estómago su muerte fue inminente, así como la del coprotagonista Pedro Armendáriz, quien contrajo cáncer de riñón en 1960 y 3 años después se quitó la vida tras recibir un diagnóstico terminal.